Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Lo que habíamos estado viendo en Génesis. La semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos a Caín siendo expulsado cada vez más lejos de Edén. Caín asesina a su hermano. Caín está enojado con Dios, está enojado con su hermano, no puede creer por qué no fue aceptado, aunque su sacrificio, se acuerda, no fue hecho en fe, fue simplemente para cumplir lo que tenía que cumplir. Dios no se agrada en eso, y entonces Caín es incapaz de arrepentirse y termina derramando sangre. La tierra queda maldita, Caín queda maldito, ahora entonces es condenado a vivir fuera en el exilio. El día de hoy vamos a seguir viendo las consecuencias de eso. Vamos a seguir viendo entonces que el pecado crea un legado. Entonces la idea de hoy, lo que vamos a ver hoy, es que el pecado crea un legado. Y quiero que te vayas preguntando esta tarde, ¿qué legado estás dejando? Si tienes hijos, sobrinos, nietos, ¿qué pecado, qué legado estás dejando? ¿Has escuchado el dicho, la manzana no cae lejos del árbol? O uno más conocido, de tal palo, tal astilla, es bien conocido, ¿no? Y entonces reconocemos que tenemos una influencia, iba a decir influenza, pero a veces les pasamos la influencia, no siempre, pero tenemos una influencia en nuestros hijos y en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros alumnos, en la gente que está bajo nuestra autoridad. Nosotros tenemos una influencia bastante grande, y nosotros tenemos la oportunidad de ir creando un legado. Vamos a ver el día de hoy que el pecado de Adán sigue creando un legado en la vida de sus hijos. Hace unas semanas, ¿se acuerdan de la noticia de un niño en Torreón que hizo algo incomprensible para todos? Entró a la escuela con una pistola y alcanzó a asesinar a su maestra, hirió a varias personas, y desconocemos el estado emocional del niño, el estado mental del niño. Pero ¿sabes algo que me llama la atención en todo esto? Es que en medio de la investigación que se empieza a hacer,
vemos que su mamá los abandonó al papá y al hijo, ¿se acuerdan? Si vieron ahí las noticias, el reportaje, la investigación, la mamá abandona al papá y al niño. El papá, ¿se acuerdan que había estado muchísimo tiempo en prisión por posesión de armas, por dinero ilícito, por venta de drogas, por minoreo, no sé qué tantas cosas? Entonces, en la ausencia de la mamá, en la ausencia del papá, se le queda al abuelo, y entonces en medio de la investigación se dan cuenta que el abuelo y la abuela han recibido muchísimo dinero de forma ilícita. No hay explicación, hay un enriquecimiento ilícito ahí, que hay cantidades exorbitantes depositadas a sus cuentas, que han comprado, que viven de cierta forma en clase baja, pero tienen compras de coches deportivos que no tienen sentido, en ese estilo de vida, en ese vecindario, lo que sea. No hay forma ellos de poder declarar cómo ganaron ese dinero. Se dan cuenta entonces que después el abuelo también estaba ahí metido en los chanchullos. El abuelo es condenado porque después se dan cuenta que él es responsable de todas estas armas que tenía en la casa, que no tiene cómo reportarlas, no están registradas, están adquiridas ilegalmente. Y entonces el niño entra a la escuela y hace una loquera. ¿Te das cuenta cómo es que de tal palo, tal astilla? ¿Cómo es que el pecado crea un legado? ¿Cómo es que nosotros vamos afectando a las personas que vienen detrás de nosotros? Y entonces gente decía, bueno, es que son videojuegos, y la gente que juega videojuegos no es que son los corridos, y la gente que escucha los corridos no es que son las novelas violentas que se ven. Y es que es todo. Y es que es cómo influenciamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Fíjate que en esta historia seguimos viendo cómo es que el pecado de Adán sigue creando consecuencias. En ese momento en que Adán y Eva están a punto de desobedecer a Dios, te aseguro que en su mente no había pasado por su mente todo el caos que iban a ocasionar, todo el dolor que iban a crear, toda la desobediencia que iba a venir. Pero Adán y Eva desobedecen a Dios. Caín asesina a su hermano, es exiliado. Fíjate que es interesante que en el versículo 17, en la segunda parte, se nos dice que Caín construye una ciudad. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. ¿Te acuerdas que es condenado a vivir en el exilio? ¿Te acuerdas que es condenado a vivir como vagabundo? Y sin embargo, Caín se ha hecho una ciudad. ¿Te acuerdas la promesa que le había hecho Dios? Asesinado, que de lo que Caín había hecho, que no será asesinado, que Dios lo protegerá, que Dios ha hecho un compromiso con él, un pacto. Pero fíjate que estamos viendo el corazón endurecido de Caín, y lo vamos a ver aquí en sus hijos, en su familia, en su legado. Pero entonces Caín se construye una ciudad. La idea es un lugar amurallado. Entonces llega, no quiere ser responsable de sus actos, no quiere asumir lo que ha hecho, y entonces Dios le dice, andarás como fugitivo. Pues no quiero. Se agarra un lugar y agarra un lugar, se hace un lugar amurallado. La idea es de protección. Confió en la promesa de Dios, no confió en la promesa de Dios. Se hace un lugar amurallado por si acaso Dios no cumple sus promesas. ¿Has visto a personas así que se dicen cristianos, que escuchan las promesas de Dios semana tras semana, pero por si las dudas, hago aquí mi chanchullito, no sea que Mateo 6, si Dios cuidará de las aves y de las plantas, también cuidará de ti, no sea que a Dios se le olvide eso, entonces por aquí hago mis chanchullos,
y por si a Dios se le olvida, Caín empieza a construir su ciudad amurallada como protección fuera de Dios. Caín sigue con su corazón endurecido, busca protección fuera de Dios. Interesante, no me quiero adelantar mucho, pero en el diluvio su ciudad amurallada le sirve de poco. Busca protección fuera de Dios. Sin embargo, no es absolutamente nada su protección delante de Dios. Pero fíjate entonces que Caín está ahí en su ciudad amurallada. Y entonces se nos describe la descendencia de Caín. Ve conmigo al versículo 17. Caín se unió a su mujer. Versículo 18. Luego Enoc, su hijo, tuvo un hijo llamado Irás, que fue el padre de Mehujael, que a su vez fue el padre de Metusael, y Metusalén fue el padre de Lamec. En el versículo 19, fíjate lo primero que se nos dice de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Es interesante cómo es que se nos describe a Lamec, ¿no? Lo primero que tiene dos mujeres. Fíjate cómo va la cosa. El legado de Adán es que Adán desobedece, come del fruto. Caín asesina a su hermano. Lamec tiene dos mujeres. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde el plan de Dios para la familia se ve roto, se ve violado. ¿Te acuerdas ahí en Génesis 2 cuando Dios crea al hombre y a la mujer y entonces les dice que por eso se unirá el hombre, literalmente, ahí la palabra es un hombre y una mujer y serán, ¿te acuerdas? Una sola carne. Hay tres énfasis en unidad, tres énfasis en singularidad. Un hombre, una mujer, una sola carne. Después aquí llega Lamec. Lamec, el hijo de Caín, tuvo dos mujeres. Es interesante que no vemos a Dios regañándolo, no vemos a Dios mandándole un rayo. Ahora también aquí déjame hacer un paréntesis para decirte algo bien importante. El silencio de Dios hacia nuestras acciones no necesariamente significa su aprobación. Que Dios no te mande un rayo inmediatamente no significa que Dios está aprobando de tus acciones, no significa que Dios no se dio cuenta, no significa que tu pecado, tu desobediencia no va a tener consecuencias. Es interesante que no vemos ahí a Dios mandándole un rayo, maldiciéndolo inmediatamente, pero vamos a ver ahí las consecuencias. Es interesante que de aquí Lamec hace la primer bigamia, el primer matrimonio donde hay tres personas involucradas. Después de ahí se va degenerando la situación y después vemos bigamias, después vemos poligamias, más de dos esposas, más de dos esposos. Ahora es interesante que no vemos, te repito, a Dios ahí mandándonos un rayo, pero siempre sin excepción en la narrativa bíblica vemos las consecuencias de eso. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas de Sara y su esclava? ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de David? ¿Te acuerdas de Salomón? Sin excepción vemos el dolor causado en las familias, en los hijos, en las mujeres, las consecuencias por desconfiar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. El silencio de Dios en tu vida, en tu pecado, no significa que Dios lo está bendiciendo, que a Dios se le olvidó o que no habrá consecuencias. Fíjate entonces que Lamec toma a dos mujeres y entonces les canta. Fíjate, entonces ahí vemos en el versículo 20, en el versículo 22. Vamos a ver ahí la descendencia de este Lamec. Versículo 20, versículo 22. Vamos ahorita a regresar a la canción de este Lamec. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado.
versículo 21. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta, versículo 22. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, Jabal, Jubal, Tubal, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Ahora fíjate lo que está pasando aquí. Caín asesina a su hermano Abel, que era el justo, era el que vivía por fe. ¿Te acuerdas que vimos ahí Hebreos? Caín asesina a su hermano, después tiene descendencia. Lamec, que es malo, tiene descendencia, y su descendencia es la que está siendo exitosa, la que están siendo pioneros, están teniendo iniciativa en lo que la familia de Abel nunca tendría. Date cuenta ahí que Jabal tiene un hermano Jubal. Este Jabal es el que está ahí emprendiendo en la cría y en el ganado, es el padre de este oficio. Después vemos ahí que Jubal es el antepasado de los que tocan arpa y flauta. Los músicos son gente bastante dotada. Después viene ahí Tubal, que forja hierro, armas. Y entonces, fíjate que tienen bastante talento, que son exitosos en lo que hacen, que son conocidos por lo que hacen, mas no por lo que son como personas. En otras palabras, que son conocidos por sus éxitos, mas no por su piedad. Que éxito en la vida no significa piedad. Fíjate ahí que este hombre que es el pionero de las artes musicales no es conocido por su temor a Dios. Interesante es que estos nombres, Jabal, Jubal, Tubal, deberían de tener un el al final. Cada vez que aparecen estos nombres aparecen con un el al final. Entonces, en vez de Jabal, debería de aparecer Jabal el, Jubal, Jubal el, Tubal, Tubal el, pero su papá les quitó el el. El, ¿sabes qué significa? Jehová. Entonces es Jabal, Jabalel, a Dios sea la gloria, Jubal, Dios es el que glorifica, Tubal, siempre una referencia a Dios. Pero estos hombres, fíjate que en su nombre ni siquiera tienen referencia a Dios. ¿De quién son hijos? ¿Te acuerdas de Lamec? De este Lamec que es hijo de Caín, de este Caín que es hijo de Adán. Adán es el que rechazó las promesas de Dios. Caín es el que asesinó a su hermano. Lamec es el que tomó 2 esposas. Fíjate que estos hombres son muy exitosos, son muy emprendedores, pero no tienen piedad. Fíjate que en la calle decimos choro, mata, carita. Aquí estas personas tienen, si podríamos decir, piedad, mata, carita en la iglesia. Estas personas tienen mucho choro, tienen mucha carita, pero poca piedad, mucha habilidad musical, son pioneros en estas artes, son exitosos. Ponte a pensar en todo el éxito económico, social en que empiezan a emprender estas familias. Son los que empiezan allá a formar sus gremios, sus ahí, se me olvidó la palabra, pero ahí sus grupos políticos, ¿no? Sus gremios de herreros, de músicos. Con todo esto viene éxito social, económico, empiezan a ser conocidos y son exitosos. Si quieres ser exitoso en la vida, no necesariamente tienes que ser cristiano, ¿eh? En serio, muchos de nosotros nos acercamos a la iglesia pensando que esa es la clave del éxito. Pero fíjate cómo Dios, en su soberanía y en su misericordia, decide darle talento a personas que no tienen ni siquiera conocimiento de Dios. O sea, ponte a pensar por qué Dios decide bendecir a esta familia que cada vez se está apartando más de Dios. Y son cosas que están logrando que la familia de Abel, que después incluso los judíos no emprenderán, sino copiarán de todo esto. Son personas que empiezan a aprender, son personas bastante capaces, pero sin un conocimiento de Dios. Ahora, tenemos problemas en entender esto porque la verdad es que nuestro entendimiento de la soberanía de Dios del Evangelio es más
un entendimiento de karma. Entonces yo mando buenas vibras al universo y entonces el universo me tiene que regresar esas buenas vibras. Y entonces aquí entra en conflicto en mí esa teología, porque pues estas personas mandan malas vibras al universo, son malas personas, pero ¿por qué les está yendo bien? Pero fíjate que Dios es soberano, que el evangelio no es karma. Fíjate entonces cómo es que estas personas están siendo exitosas en estos ámbitos, que Dios los está bendiciendo y teológicamente decimos que es gracia común. Que es esa gracia que no es salvífica, es decir, que es esa gracia que no transforma, que no redime el corazón, pero sin embargo es esa gracia común que Dios en su soberanía y en su bondad le da a todas las personas. Por ejemplo, déjame leerte Mateo 5, dice Mateo 5, versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Pon atención, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Fíjate, la depravación total del ser humano sin Cristo no significa un embrutecimiento intelectual. Es en definitiva un embrutecimiento espiritual, una dureza en el corazón, pero sin embargo hay personas bastante capaces, bastante exitosas. Y muchas personas se acercan, sinceramente, se acercan a Cristo para buscar ser exitosos. Ahora, date cuenta, y esta sería una prueba en tu corazón, sinceramente. Muchas veces eres llamado a Dios y Dios en su soberanía para probarte, tal vez te llama al fracaso. Si vienes buscando el éxito laboral en Cristo, vas a terminar desilusionado. Hay personas que no tienen a Cristo que viven exitosas. Si vienes a Cristo porque te abra las puertas del éxito, pues no pierdas tiempo los domingos, porque puedes buscar ese éxito laboral e incluso sin los principios que muchos cristianos tienen, o que deberían tener: integridad, honestidad. Fíjate que estas personas están emprendiendo, están siendo exitosas, están construyendo ciudades, están construyendo civilizaciones. Dios tiene su plan. Fíjate que estas personas aparentemente se han librado de la justicia de Dios. Qué decadencia, qué legado de pecado si ve estas personas estar mejor que muchos cristianos. Fíjate lo que está pasando, el pecado se está enraizando en esta generación. Vemos el versículo 23, Lamec le canta a sus mujeres. Y fíjate lo que dice: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Versículo 24, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Haz de cuenta que aquí está escuchando un corrido. Alguien presumiendo de su violencia, presumiendo de sus acciones, de su orgullo. El que se mete conmigo me la paga. Para los hombres, si has visto John Wick, la película, es prácticamente una trilogía de un hombre vengando a su perro. Y mata de la forma más brutal que te puedas imaginar, no sé cuántos, porque le mataron a su perro. Y entonces los hombres vemos, ¡ay, qué padre! Si este es un hombre, a mí, y salimos de la película, del cine, y salimos a su mecho, no se metan conmigo, ¿no? Si me dan un codazo, ya quiero aventarme unas patadas. ¿Has escuchado la canción de, no sé si es el nombre de la canción o la artista, pero La Tusa? Un éxito mundial, es de una mujer engañada, lastimada, que ahora vive vengándose con otros hombres. Fíjate esta persona, fíjate de lo que se enorgullece. Mujeres de Lamec, escuchen mis palabras: maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Aquí muy probablemente se está refiriendo a 2 personas. Usualmente en hebreo se utilizan paralelismos. La misma palabra se refiere otra vez a la siguiente palabra, pero por cómo está escrito aquí, muy probablemente se está refiriendo a 2 personas. O sea que Lamec está presumiendo que mató a un hombre y después mató a un muchacho. Muchacho literalmente es niño.
Es un niño, mató a un niño, no sabemos 15, 14, 13 años, pero no es ni siquiera un joven, no es un hombre. Mató a un hombre y mató a un niño. ¿Por qué los mató? Por haberme herido. Está presumiendo de su maldad. Es de lo que se enorgullece. Ahora, fíjate algo que me llama la atención aquí. Dice 24, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Si Caín será vengado 7 veces, ¿por quién iba a ser vengado 7 veces? ¿Por Dios? ¿Sí te acuerdas? Fíjate, si Caín será vengado por Dios, yo soy más macho, 77 veces será vengado Lamec. Ahora, date cuenta que Lamec conocía la historia de Caín, que Caín le dio su versión a Lamec, que Lamec aprendió de Caín, que Lamec está haciendo referencia a los eventos de Caín, que Lamec está aprendiendo de los que vienen delante, que Caín está siendo ejemplo de toda una generación, sus hijos talentosísimos sin conocimiento de Dios, sus hijos emprendedores exitosos sin conocimiento de Dios. Está creando un legado. Tristemente es el legado que muchos de nosotros buscamos en nuestros hijos. Buscamos un éxito laboral, un éxito académico y sinceramente la verdad no nos importa tanto que estén teniendo un legado fuera de Dios. Y podrás decir exteriormente, sí me importa, claro que sí me importa, pero tus esfuerzos van hacia un legado económico, un legado académico, un legado social. Puedes decir que sí, pero tu corazón me demuestra otra cosa. Fíjate que Lamec tiene hijos bastante exitosos, exitosísimos, talentosísimos, sin un conocimiento de Dios, ese legado que le está dejando a los hijos de los hijos. ¿Qué legado estás buscando en tus hijos, en tus sobrinos, en tus nietos, en las personas que están bajo tu autoridad? ¿Te interesa más un legado, un éxito social, económico? ¿Qué legado estás buscando? Fíjate que estas personas estaban viviendo por un legado incorrecto. Ni siquiera su nombre hace referencia a Dios. Y entonces Lamec presume de su violencia. Lamec aprende de Caín. Dios venga a Caín, pero yo me vengo. El que se mete conmigo me la paga. Déjame decirte que podemos decir que sí nos importa el bien espiritual de nuestros hijos, pero ¿cómo pasamos el tiempo? ¿Cómo gastamos nuestro dinero? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo? Nuestros hijos aprenden, estamos creando un legado, tenemos la oportunidad de crear un legado. Podemos decir que sí, nuestra prioridad es la misión de Cristo y hacer discípulos y la iglesia. Si nuestro tiempo está en otro lugar, si nuestros esfuerzos están en otro lugar, si nuestro corazón está en otro lugar, si nuestro dinero está en otro lugar, ¿dónde crees que van a aprender tus hijos que es importante? Tengo un amigo muy exitoso, bastante exitoso económicamente, socialmente muy talentoso. Esta persona ha estado yendo a la iglesia desde que era joven, ya es grande, tiene hijos. Ninguno de sus hijos conoce a Cristo. Ninguno de sus hijos, todos están endurecidísimos, amargadísimos con él y con la iglesia, porque veían la hipocresía que se vivía ahí en la casa, veían el trato que estaban ahí en el matrimonio, veían al papá todo el tiempo trabajando, el esfuerzo que el papá tenía para su trabajo, para sus empresas, para sus amigos, para lo que sea. Estos hijos son exitosos económicamente, aprendieron al padre, colecciones de coches, casas, viajes. Ninguno de ellos quiere saber nada de Dios. Es más, precisamente por él no quieren saber nada de Dios. Si Adán
hubiera sabido todo lo que venía, si Caín hubiera sabido todo lo que venía, fíjate la violencia, la depravación aún más torcido. Lamec presume de su violencia, amenaza con más violencia, toma a 2 mujeres. Aprendemos de nuestros papás, te guste o no, aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Aprendemos de los que son nuestros héroes. ¿Cuáles son tus héroes, papá? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? Si estás hablando todo el tiempo de coches, de dinero, adivina qué es lo que va a aprender tu hijo. Y luego vas a venir a preguntarte por qué tu hijo no quiere saber nada de Cristo. Y te vamos a decir, pero no te va a gustar. Y me vas a decir, ¿cómo te atreves a decirme eso si tú no me conoces? Bueno, no te conozco, pero puedo ver entonces en dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, en dónde está tu corazón. Puedo ver el legado que estás construyendo. ¿Dónde crees que el corazón de tu hijo va a estar? Los intereses de tu hijo, el legado de tu hijo. Fíjate que en la iglesia carismática, y creo que para mí es importante aclararte esto. En la iglesia carismática se conoce como maldiciones generacionales. Ahora, no es de lo que estamos hablando aquí, déjame explicarte por qué. La iglesia carismática entiende, o algunos en la iglesia carismática entienden como maldiciones generacionales aquellas maldiciones o pecados que están atados a la familia. Entonces, para desatarlos, entonces hay un proceso, ya sea que hagan oración o no sé, haya unciones o lo que ellos piensen que necesitan. La realidad es que el Evangelio nos dice que Cristo cargó con todas nuestras maldiciones. Que cuando yo llego a Cristo, todo lo que yo era responsable, mis pecados, mis transgresiones, ahora Cristo las ha pagado y gloria a Dios. Ahora no estoy hablando de eso sinceramente te digo claramente no tiene bases bíblicas. Lo que te estoy diciendo es que nuestro pecado afecta de una forma u otra a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Éxodo 25. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas. En el contexto está el pueblo de Israel atravesando el desierto, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel llamado a ser una nación santa, que alabe a Dios. Y entonces en todo eso está la advertencia, no te vayas a ir con los cananeos porque hacen cosas abominables. No quiero que cases a tus hijas con ellos porque van a aprender de su idolatría. No quiero que mandes a tus hijos, no permitas que se casen con ellos porque van a aprender de esas cosas abominables que yo detesto. Está ese contexto, ¿sale? El pueblo de Dios está atravesando el desierto. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora, eso es lo que significa este texto. No es una maldición generacional que ahora los hijos están atados a los pecados de los papás, sino que en el contexto Dios le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo, aprenderán de estas naciones, aprenderán de esta idolatría y mi ira se encenderá con ellos porque ellos están haciendo estas cosas abominables. Entonces está hablando de que su ira visitará a estas generaciones porque el pecado crea un legado. Porque mi pecado, mi idolatría, quieras o no, va a afectar a mi hijo. Si yo soy una persona materialista, muy probablemente mi hijo va a ser una persona materialista, va a aprender de mis gustos, va a aprender de lo que yo anhelo, de lo que yo quiero. Ahora, aparte de esto de toda la maldición generacional, fíjate, te quiero leer estos versículos y para mí es importante leer todos para que te informes teológicamente de por qué estoy diciendo que no me refiero a la maldición generacional y no tiene soporte bíblico. Ve conmigo a Ezequiel 18, versículo 14. Dios está hablando por medio de Ezequiel, le está diciendo acerca del juicio de Dios y entonces empieza a hablar de aquella persona que es idólatra. Pero fíjate lo que dice en el versículo 14. Ahora bien,
Ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre. El papá es un idólatra, pero fíjate lo que dice, el hijo no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos de los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda del deudor, da de comer al hambriento y viste el desnudo. ¿Vas entendiendo lo que está diciendo? Se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura, ni exige interés, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo, que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. ¿Sale? Entonces, no quiere decir que hay una maldición generacional, que entonces si yo hago un pecado delante de Dios, entonces ahora Dios va a ser responsable a mi hijo. Eso queda claro, ¿sale? Sin embargo, Dios está diciendo que les está advirtiendo a las personas, no vayan y se junten y adopten, porque mi ira, mi juicio visitará. Está diciendo que yo tengo influencia, yo tengo autoridad, yo soy ejemplo. Como Adán le enseñó a Caín, como Caín le enseñó a Lamec. Fíjate la responsabilidad del papá en Deuteronomio 4:9, de los papás, de los tíos, de los abuelos. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, otra vez atravesando el desierto, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Tengan cuidado, presten atención, no olviden las cosas que vieron. Fíjate, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. ¿Te das cuenta cómo puedes crear un legado? ¿Cómo influencias a las personas? Fíjate, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábate en el corazón estas palabras. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que no sabemos los versículos que vienen. Fíjate lo que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios y después enséñaselas a tus hijos. No olvides lo que has visto, lo que has experimentado de Dios. Cuéntaselo a las próximas generaciones. Date cuenta cómo el pecado crea un legado y tienes la oportunidad de crear un legado en tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos, en las personas que están bajo tu autoridad puedes crear un legado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo como papá en mi casa no amo a Dios. Y ahora, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino a amar a Dios? Fíjate, Salmo 78, versículo 1, dice, pueblo mío, atiende mi enseñanza, presto oído a las palabras de mi boca, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos visto, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. ¿Te das cuenta? Sus padres se los contaron, ahora ellos lo están contando, no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos en la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. El Señor ha realizado maravillas en tu vida. Ha realizado proezas en tu vida. Le has dicho a las personas que están detrás de ti las cosas que ha hecho Dios en tu vida. Cómo Dios te rescató del pecado. Cómo puso la maldición en su Hijo y su Hijo cargó con tu pecado. Cómo Dios te dio vida eterna, cómo Dios te transformó, cómo Dios te sigue transformando. ¿Le has dado tu testimonio a tu hijo? ¿O asume que eres cristiano? Pues porque lo traes a la iglesia. Y la verdad, sinceramente, no tienes muchas ganas de venir a la iglesia, pero pues es por lo que haces. Y si no, la esposa se enoja o el esposo se enoja. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? ¿Un legado de éxito? ¿Un legado de oportunidades? ¿Un legado de seguridad económica y de una ignorancia teológica de la bondad de Dios? Y luego te preguntas, ¿por qué
¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi hijo está tomando todas estas decisiones? Tal vez está aprendiendo de ti. Efesios 6:4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Los papás están aferradísimos al versículo anterior. Hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. Fíjate lo que dice: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Literalmente dice: no los llenen de amargura. ¿Has conocido a un hijo lleno de amargura por los dobles estándares que vive en la casa, afuera de la casa, en la iglesia? No los llenen de amargura, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina no significa manotazos. Disciplina significa instrucción, significa obediencia en el Señor. Si es necesario disciplinarlos, dale, amén. Proverbios dice que tu hijo no morirá con los varazos. Pero sinceramente, muchas veces en serio, esa es nuestra primera reacción. Y entonces luego nos preguntamos: ¿por qué mi hijo es violento? ¿Por qué mi hijo no tiene paciencia? ¿Por qué mi hijo reacciona así? Ponte a pensar en esto. Mira, si tus nietos, tus sobrinos, tus hijos conocerán a Dios, lo conocerán a través de ti. Si conocerán cómo una persona se arrepiente, lo conocerán a través de ti. Si van a aprender cómo una persona ora, lo van a conocer a través de ti. Cómo una persona busca a Dios, lo van a aprender a través de ti. Date cuenta de esta oportunidad impresionante. Somos llamados como cristianos y entonces muchas veces vivimos confundidos porque no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Y fíjate, no es tan complicado. Hay dos cosas súper claras, por lo menos dos cosas súper claras que tenemos en el Nuevo Testamento. Dios nos llama a nuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4, a ser santos, a vivir con justicia delante de Dios, y después Dios nos llama a ser discípulos. Si vives confundido en la vida con esos dos, tus decisiones se van a ir solventando. ¿Cómo puedo vivir en medio del trabajo? ¿Qué trabajo tomar? ¿Qué cosa hacer? Bueno, ¿qué sé? Bueno, sé que debo de ser santo, buscar la justicia, buscar el reino de Dios y hacer discípulos. Ahora, ponte a pensar en esto. Eres llamado a ser discípulo. Si tienes a una persona más joven atrás de ti, ya sea tu sobrino, tu nieto, tu hijo, tu hermano, Dios te ha atorado con esa persona por un tiempo indeterminado. No hay a dónde correr. Te ha atorado con esa persona ahí. Tienes la oportunidad, el privilegio de enseñarle acerca de Dios. De enseñarle sus estatutos, su ley, su amor, su gracia. Tienes la oportunidad de crear un legado. ¿Te das cuenta? Déjame hablar a los solteros. Sinceramente, te diría, muchos de ustedes tienen un estándar bastante bajo. Bastante bajo. Porque no estamos pensando en un legado. No estamos pensando en cómo es que podemos crear un legado delante de Dios. Simplemente estamos buscando a alguien que siga cristiano y que no esté tan feo o que no esté tan fea. Pero ponte a pensar esto. Dios no solamente te llama a estar con alguien, si es que te llama a estar con alguien, no necesariamente, pero tu responsabilidad es crear un legado, discipular a tus hijos, instruirlos en el conocimiento de Dios. Ahora, si esa persona no es madura espiritualmente, si esa persona no está interesada en Dios, ¿cómo vas a crear un legado? ¿Cómo vas a discipular a tus hijos?
Muchas veces gente viene y me platica que encontró novio. La primera pregunta que les digo, oye, ¿y dónde lo conociste? ¿Cuántos tiempos lleva de cristiano? No, no es cristiano. El Dios que habló al pueblo de Israel en Deuteronomio y le dijo, atravesando por el desierto, no aprendas de estas personas ni te cases con estas personas porque aprenderás de las abominaciones que ellos practican. Es el mismo Dios que está hablando en 1 Corintios 7, no te unas en yugo desigual, porque ¿qué de común está o tiene la luz con las tinieblas? Satanás y Dios, el espíritu con los demonios. No te fijes si está flaco, si está flaca, si está lindo, si está bonita. Tu estándar es demasiado bajo, en serio, demasiado bajo. No nada más busques si es cristiano, no nada más busques si va a la iglesia. Pregúntate si puede discipular, puede entrenar, puede amar a tus hijos, si puede amarte como Cristo amó a la iglesia. Si ella puede confiar en el plan de Dios como la iglesia confía y obedece a Dios. Vienes y te quejas porque Él no te ama cuando desde el principio sabías que ni siquiera conocía a Cristo. ¿Cómo esperas que te ame como Cristo amó a la iglesia si ni siquiera tiene un conocimiento de Cristo? Pero es que está guapo. Quédate con lo guapo, no te sirve de nada en momentos de frustración, en momentos de dolor, en momentos de desilusión, en momentos de caos. Puede estar muy bonita, puede ser una chulada. Si no conoce a Dios, interesante es que Lamec, ahí cuando se nos da la descendencia, menciona a su hija y el nombre de su hija es Hermosa. Igual. Es conocida por su hermosura, pero no hay ninguna referencia de su piedad. Tiene hijos bastante capaces, prodigios en sus campos, exitosos, sin conocimiento de Dios. Fíjate entonces que el mismo Dios que habla en el Antiguo Testamento es el mismo que habla en el Nuevo Testamento. Nuestro pecado crea legado. ¿Cómo vamos? ¿Qué legado estamos creando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿No te ha pasado que te levantas de malas y hay veces que te sientes atorado? ¿Cómo le voy a hacer otra vez, otro día? Lidiando con mi pecado y después lidiando con el pecado de mi esposo, de mi esposo, con el pecado de mis hijos, lidiando con el legado de pecado que vengo cargando desde lo que aprendí de mis papás, de mis abuelos. Fíjate que con esto dejo terminar, quiero que veas cómo la misericordia de Dios se presenta en todo esto. Aparentemente todo está malísimo, la gente va en decadencia, cada vez el pecado se va enraizando más. Y de pronto vemos el versículo 5, el versículo 25, Génesis 4, otra vez 25. Y ya estoy terminando. Fíjate lo que dice: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en el lugar de Abel, al que mató Caín. Ahora, ¿te acuerdas lo que estaba pasando en el versículo 24? Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. La violencia, la decadencia. De pronto viene el 25, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Quiero que notes el cambio de corazón de esta Eva. En verdad no te lo pierdas. Fíjate cómo reacciona. Dios me ha concedido otro hijo. Dios me ha concedido otro hijo. ¿Te acuerdas lo que había dicho la semana pasada? Yo conseguí un hijo como Jehová. Fíjate que hay un arrepentimiento en el corazón de Eva, un cambio en el corazón de Eva, una madurez espiritual que antes no tenía. Antes ella se cree que es la co-creadora con Dios. Dios creó a un hombre, fíjate, yo creé otro hombre. Y entonces es una señal de orgullo, es una señal de endurecimiento, es después de la caída. Después Eva ve todo lo que su pecado ocasionó en el jardín, ve lo que su hermano hizo a su otro hermano,
Ve lo que la descendencia está teniendo, los problemas que están causando. Y después en el versículo 25, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo. Y aquí el énfasis está en que Dios me ha dado. Ya no está ni siquiera una sombra de aquella referencia, yo he creado a un hombre, yo he creado a otro hombre, sino Dios me ha concedido. Fíjate lo que dice, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Literalmente, después si tienes ahí la Reina Valera 60, lo podrías ver. Dice, Dios me ha concedido otra simiente, otra semilla. ¿Te acuerdas de ese lenguaje? ¿Dónde apareció? En Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿A quién está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia Eva? ¿Al Evangelio? ¿A la promesa de redención? Date cuenta de esto, que Eva experimentó el dolor de sus acciones, que Eva vio en carne propia, sufrió las consecuencias de su desobediencia. Hubo un momento donde pudo confesarlo, pudo reconocerlo, hace referencia al Evangelio, hace referencia a la promesa que Dios le había dado. Entonces dice que Dios le ha concedido otra simiente, reclamando la promesa que Dios le había dicho, la promesa que su simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y después de ahí vemos que nace Set, y después de ahí vemos que de ahí, de esa descendencia, de esa familia, nacen los semitas, los israelitas. Entonces fíjate que a partir de ahí hay dos familias, hay dos descendencias, hay dos legados. Vemos ahí la familia de Caín, de Lamec, siempre alejándose de Dios. Vemos por pura misericordia que Dios no abandona a Adán y Eva, que Dios los pudo haber dejado ahí, que se lo merecían, ellos fueron los que desobedecieron. Sin embargo, Dios, por pura gracia, les da otra simiente. Y con esta simiente la promesa que les había dado en Génesis, que esta simiente es la que los vendría a rescatar. Y en medio de este pecado, en medio de esta desobediencia, en medio de este legado, Dios les da redención. Dios les da la promesa de redención, un redentor, aquel que iba a venir a sacarlos de este ciclo nocivo, del pecado, que iba a venir a redimirlos. Y es lo que recordamos en la Cena del Señor. Recordamos que Cristo dio su cuerpo, que Cristo vertió su sangre para transformarnos, que la serpiente lo mordió en el talón, pero que él al final de cuentas terminó venciendo a la serpiente, que tenemos una promesa de redención, que tenemos una promesa de transformación. Y ese es el Evangelio, que Dios no nos deja en nuestro pecado, que Dios nos mueve al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y es a través de su gracia, a través de su promesa, que Dios nos sigue transformando. Lo que necesitábamos era un redentor, era gracia, y Dios nos los dio en Cristo y en sus promesas. Déjame terminar con esta historia, y no te preocupes, estuve platicando con mi esposa y está bien que la cuente. Hace una semana, esta semana, estábamos tratando de enseñar a nuestros hijos sobre el pecado, sobre cómo es que muchas veces nosotros reaccionamos en pecado, y estábamos viendo ahí el versículo donde dice que no dejes que el enojo, no te vayas a dormir con tu enojo. Entonces estamos viendo cómo el enojo, si no nos arrepentimos, si no buscamos reconciliación con nuestros hermanos, ahí entre ellos, pues el pecado sigue creciendo, y entonces en medio de estar enojados no debemos de reaccionar en enojo. Y entonces eso era lo que estábamos enseñando ahí en las mañanas. Y hubo un momento donde uno de nuestros hijos estaba siendo muy inquieto, y entonces mi esposa reaccionó pues irritada, y pues reaccionó irritada, no reaccionó mal con él. Y en ese momento, ¿sabe lo que pasó?
Mi esposa llega, habla con mi hijo y le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que acabo de hacer está mal, porque fíjate, te enseñé toda esta semana a no reaccionar en enojo y acabo de pecar contra ti. Lo que acabo de hacer es precisamente lo que no debes de hacer. ¿Me perdonas? Y después mi hijo le dice, sí, sí, te perdono. ¿Podemos orar? Y al final de cuentas, bueno, oraron, se dieron un abrazo y sabes que yo ahí desde lejos yo estaba diciendo, sí, sí, esa es la promesa del Evangelio. Esa es la promesa de transformación, que gloria a Dios no nos dejó en nuestro pecado, que gloria a Dios no estamos anclados, no estamos esclavizados a ese legado de pecado, que podemos vencer al pecado en nuestras familias, que podemos llegar a arrepentirnos, pedir disculpas, empezar de nuevo y crear un legado que le dé gloria a Dios. Ahora, muchos de nosotros necesitamos llegar a pedir disculpas a nuestros hijos, a nuestras esposas, a Dios, empezar de nuevo y empezar a crear un legado que le dé gloria a Dios. Tus hijos no necesitan ver hipocresías, necesitan ver a un hombre quebrantado viviendo la luz del Evangelio. Tus hijos no necesitan vivir dobles estándares, necesitan ver cómo una persona se arrepiente, ora, busca, clama a Dios. Entonces, esta mañana tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de buscar, de orar a Dios para crear un legado, no como Caín, sino un legado de gracia y de arrepentimiento como Eva y como sus hijos. Y eso es lo que nos recuerda el Evangelio. Hay gracia, hay transformación, y entonces eso es lo que vemos en el Evangelio, en el cuerpo de Cristo, en la sangre derramada. Si eres miembro, te invitamos a participar y en esta participación te animo a confesar cómo es que has estado creando un legado de pecado en tu casa, cómo es que has inducido a tus hijos a adorar lo que no deben de adorar y a encontrar gracia en las promesas de Dios, que en medio de este pecado Dios nos dio la promesa de redención y de transformación. Señor, te ruego, mi Dios, que tú seas con nosotros, Padre, sé con esta iglesia. Padre, quiero crear un legado de justicia en mi hogar, Señor, de conocimiento de tu gracia, de tu perdón. Señor, muéveme a arrepentirme delante de mis hijos, a pedirles disculpas cuando peco en contra de ellos, a humillarme delante de ellos, Señor, a no pretender que lo tengo todo bajo control, que sé todo. Mi Dios, ayúdame a enseñarles cómo es que vive un hombre quebrantado, doliéndose por su pecado, luchando cada día con su pecado. Mi Dios, sé con nosotros, te lo ruego, que nuestros hijos aprendan a adorar a un Dios real, a un Dios que transforma, que perdona. Te ruego que protejas el corazón de nuestros hijos, de nuestros pecados, mi Dios, que tú los rescates, que puedan discernir aquello que ven en mí, que no es un reflejo de Cristo, mi Dios. Y es la misma oración que tengo por cada uno de nosotros. Aquellas personas que tienen nietos, sobrinos, hermanos, mi Dios, ayúdanos con nosotros, líbranos de ese legado que hemos estado construyendo. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.